La aterradora realidad provocada por una de las armas más efectivas y absolutamente devastadoras de la Segunda Guerra Mundial, la Flak alemana. Desde los potentes cañones de 88 milímetros capaces de destruir bombarderos pesados, hasta calibres menores que convertían aviones bajos en chatarra. La Flak era más que solo una herramienta defensiva. Era un arma psicológica que atormentaba a los pilotos aliados día y noche. En este video, por eso mismo, vamos a profundizar en la historia de la Flak alemana, cómo evolucionó, cómo dominó los cielos, la voz real de un joven soldado alemán que operaba una y por qué se convirtió en una leyenda tan temida de la guerra. El sol calentaba los campos cerca de Arras cuando los exploradores de Rommel informaron sobre tanques británicos Matilda. Docenas de ellos avanzaban hacia sus posiciones. Era el 21 de mayo de 1940 y la 7ª División Panzer de Rommel había estado avanzando con confianza por Francia, rodeando al norte de Arras para acercar a las fuerzas aliadas. Pero ahora, lo que debería haber sido un avance imparable estaba en peligro de ser destruido. Rommel avanzó rápido a pie. El polvo giraba en sus botas mientras escaneaba el horizonte con binoculares. A lo lejos, las Matildas avanzaban ruidosamente, resistiendo impactos directos de cañones alemanes de 37 milímetros sin inmutarse. Rommel vio cómo los proyectiles rebotaban en sus gruesos blindajes de acero. Se reportó que una Matilda recibió más de 12 impactos, mostrando solo pintura descascarada como evidencia. Era una emergencia, Rommel pensaba rápido. Los cañones pequeños no servían aquí. Ordenó avanzar todos los cañones antiaéreos de 88 milímetros rápidamente, mientras los artilleros sudorosos corrían a sus posiciones. Estos cañones estaban diseñados como antiaéreos. Eran enormes y difíciles de manejar, pero podían destruir blindaje pesado si se apuntaban bien, ¿no? Dirigiendo personalmente a las tripulaciones, Rommel corría de una pieza a otra con la voz ronca de gritar las coordenadas de disparo. Colocó los cañones en arco sobre la cresta, superponiendo los campos de tiro en una red mortal. Al caer los Matildas en la trampa, los primeros disparos retumbaron. Los proyectiles silbaron por el aire y dieron en el blanco con una fuerza devastadora. Llamaradas surgieron de las torretas británicas, mientras las tripulaciones huían tras explosiones que destruían sus máquinas. Ese día, cerca de Arras, la artillería antiaérea improvisada de Rommel destruyó varias oleadas de blindados británicos, frustrando el contraataque y asegurando el avance hacia el canal. Los británicos nunca lo olvidarían, ni la imagen de los Matilda ardiendo en las carreteras francesas. Un año después, bajo el calor abrasador y resplandeciente del desierto libio, el cuerpo africano de Rommel perfeccionaría estas tácticas mortales. Durante la operación Battle Axe en junio de 1941, los tanques Matilda británicos avanzaron una vez más, creyendo que su blindaje los hacía casi invencibles. Detrás de ellos marchaba la infantería de la 11ª Brigada India, confiando en que los Matilda aplastarían cualquier resistencia alemana. Pero ocultos en zanjas poco profundas y camuflados con redes y ramas ligeras, 13 cañones Flak 88 aguardaban. Cuando los primeros Matilda chocaron, minas ocultas los detuvieron y sus orugas volaron en pedazos. Los artilleros alemanes apretaron el gatillo. Los cañones destellaron, la arena y las rocas estallaron bajo sus pies.
y una compañía del Regimiento Real de Tanques fue aniquilada en la primera andanada. Llamadas de radio llenas de pánico recorrieron las columnas británicas. Los cañones cortos de la Matilda no alcanzaban las piezas antiaéreas atrincheradas y sus ametralladoras eran inadecuadas. Al final del día, 123 tanques británicos yacían destruidos o abandonados, una cifra asombrosa de los apenas 238 enviados a la batalla. La leyenda de la invulnerabilidad de la Matilda terminó, dando paso a un nuevo temor entre las filas aliadas: el miedo al temido alemán 88. Esta era la verdadera genialidad de la Flak bajo Rommel. No solo era un cañón, sino la base de una estrategia que convirtió la defensa aérea en una doctrina móvil para destruir tanques. Desde Francia hasta las ardientes arenas de África, las líneas de cañones cuidadosamente colocadas por Rommel detenían los avances blindados una y otra vez, dejando la tierra arrasada llena de metal retorcido. El cañón alemán de 88 milímetros destaca como una de las piezas de artillería más temidas y reconocibles de la Segunda Guerra Mundial. Ganó su temible reputación gracias a una combinación de precisión letal y un poder de fuego devastador. Antes llamado Flugabwehrkanone, que significa cañón antiaéreo, su nombre fue pronto abreviado por soldados y civiles al término más simple e infame, Flak. Aunque ganó notoriedad mundial como el azote de los bombarderos y tanques aliados durante la Segunda Guerra Mundial, las raíces de este poderoso cañón se remontan décadas atrás, a las trincheras y campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. A finales de 1916, el ejército alemán empezó a adaptar cañones navales para uso terrestre, buscando maneras de reforzar sus capacidades de artillería pesada en medio del desgaste constante en el frente occidental. Los principales gigantes industriales como Krupp AG y Rheinmetall ya tenían amplia experiencia en la fabricación de cañones de gran calibre y su formidable munición. Sin embargo, las estrictas estipulaciones del Tratado de Versalles en 1919, diseñadas para mantener a Alemania neutralizada militarmente, prohibieron la fabricación de muchas armas pesadas, obligando a los ingenieros alemanes a encontrar vacíos legales creativos. Bajo esta sombra de restricciones, Krupp colaboró discretamente con la empresa sueca Bofors para continuar desarrollando artillería antiaérea pesada, eludiendo la supervisión aliada al aprovechar la neutralidad de Suecia. En 1928, estos esfuerzos secretos dieron origen al primer prototipo de la conocida línea de cañones de 88 milímetros, oficialmente designado como el Flugabwehrkanone 18. Estos primeros modelos fueron ingeniosamente montados sobre una cureña cruciforme, lo que les otorgaba una capacidad inigualable de girar 360 grados completos, esencial para rastrear y atacar aeronaves rápidas o moverse rápido ante amenazas terrestres. Aún más impresionante, la plataforma de disparo podía estabilizarse bajando los bogies montados en el eje, lo que mejoraba la precisión y reducía el desplazamiento por retroceso durante bombardeos sostenidos. Lo que realmente distinguía al Flak 18 de muchos de sus contemporáneos era su sofisticado mecanismo de cierre, que expulsaba automáticamente los casquillos usados y se recargaba solo para el siguiente disparo, permitiendo que una tripulación experimentada mantuviera una tasa de fuego extraordinaria de hasta 20 disparos por minuto. Este ritmo vertiginoso de fuego sostenido, junto con su alta velocidad de salida, le daba una ventaja letal no solo contra aeronaves, sino también contra vehículos blindados y posiciones fortificadas. Una doble utilidad que después transformaría muchas batallas terrestres. Pero este feroz ritmo de disparo tenía un costo. Los cañones originales de una sola pieza del Flak 18 tenían una vida útil operativa relativamente corta. Normalmente necesitaban ser reemplazados después de aproximadamente 900 disparos, tarea que solía hacerse en el campo bajo condiciones tensas. Cuando Adolf Hitler y los nacionalsocialistas tomaron el poder en 1933, los programas clandestinos de rearme de Alemania pasaron a una producción masiva abierta. Las fábricas producían cada vez más de estas armas, que pronto harían su debut en combate en tierras extranjeras. Durante la intervención alemana en la Guerra Civil Española a finales de los 30,
el 88 demostró pronto su valor. En un contexto de experimentación política y guerra por poder, la Legión Cóndor alemana descubrió que la alta velocidad y gran tamaño del proyectil del cañón lo hacían devastador contra aviones, tanques y búnkeres, presagiando la letal versatilidad que mostraría en futuros campos de batalla. Cuando Europa entró en la guerra en 1939, el Flak 18 ya había evolucionado más. Integrado en baterías, los 4 cañones estaban conectados a un director central, con avanzados instrumentos de localización y puntería. Esta configuración permitía a los cañones operar juntos, desplegando cortinas de fuego sincronizadas y precisas que podían destruir formaciones de bombarderos o devastar columnas blindadas en avance. La visión de 4 cañones 88 disparando juntos impresionaba tanto a las tropas alemanas como aterraba a sus enemigos. De esta manera, lo que comenzó como una solución cautelosa para eludir tratados internacionales se convirtió en una de las armas de guerra más icónicas y efectivas de Alemania, ya fuera disparando al cielo contra bombarderos aliados o en línea recta contra tanques soviéticos en el frente oriental. El cañón de 88 milímetros dejó un legado de temor que aún perdura en la historia militar. Manejar un cañón de 88 milímetros requería gran coordinación y trabajo en equipo disciplinado. Los apuntadores del cañón tenían la responsabilidad crucial de mantener el cañón precisamente dirigido hacia la zona de objetivo designada, guiados por actualizaciones continuas del control central de fuego de la batería. Esto no era algo casual. Cada ajuste era crucial para predecir la trayectoria de un bombardero moviéndose rápido a gran altura. Mientras tanto, los cargadores trabajaban rápido, poniendo nuevos proyectiles apenas la recámara estaba lista, y el cañón disparaba automáticamente con cada ronda. Este ciclo rápido de carga y disparo exigía una concentración inquebrantable, ya que incluso un momento de vacilación podía arruinar la andanada destinada a proteger a las fuerzas terrestres o a las ciudades abajo. Las lecciones de los duros campos de prueba de la Guerra Civil Española llevaron a ingenieros alemanes a perfeccionar su diseño. De ahí nació el Flak 36, una versión mejorada que sustituyó el cañón original de una sola pieza por uno de 2 piezas. Este cambio significó que, en lugar de reemplazar todo el cañón, cuando el estriado interno se desgastaba, una tarea engorrosa y complicada logísticamente, solo era necesario cambiar secciones del revestimiento, lo que simplificaba enormemente el mantenimiento y prolongaba la vida operativa en el campo de batalla. El sistema de cureña y remolque se rediseñó para facilitar el montaje y desmontaje, dando a las tripulaciones más flexibilidad para moverse con las líneas del frente o cambiar a nuevas posiciones defensivas. Siguiéndole los pasos estaba el Flak A37, un modelo que no alteró significativamente la estructura física del cañón, pero que trajo importantes mejoras tecnológicas. Los sistemas de puntería y control de fuego mejorados permitían a los artilleros alinear su puntería con mayor precisión usando los datos del director de mando, una característica especialmente vital al coordinar el fuego de múltiples cañones para crear zonas de destrucción densas en el cielo. Cabe señalar que las variantes Flugabwehr Kanone 18, 36 y 37 compartían la misma longitud de cañón, de 56 calibres. Esto significaba que el tubo era 56 veces el diámetro de su ánima de 88 milímetros, lo que contribuía a su velocidad y trayectoria plana. El proyectil estándar de esta potente arma era una ojiva explosiva de 17 libras, hecha para alcanzar gran altura y detonar en una nube de más de 1500 fragmentos letales. Cualquier aeronave que se acercara a 200 metros de esta tormenta de metralla podía ser destrozada en vuelo, con alas y fuselaje perforados o arrancados. Los alemanes rara vez intentaban acertar a aeronaves individuales desde tierra, ya que era casi imposible por las velocidades y altitudes. En cambio, su estrategia giraba en torno a calcular la trayectoria de vuelo de las formaciones enemigas y luego lanzar proyectiles para que explotaran a altitudes cuidadosamente predichas. Cada proyectil estallaba en una violenta explosión de metal dentado, sembrando el cielo de peligros mortales.
El impacto directo de estos proyectiles era catastrófico. Las delgadas cubiertas de aluminio de los bombarderos y cazas aliados no soportaban impactos tan fuertes y caían en llamas. Estas detonaciones dejaban manchas de humo negro en el cielo, advirtiendo a los pilotos sobre la zona peligrosa en la que volaban. La vista de estas nubes oscuras pronto se asoció con peligro. Poco después, las tripulaciones aéreas empezaron a usar FLAG, abreviatura de Flugverkenon, como término general para el fuego antiaéreo. Esta jerga también se integró fácilmente al vocabulario de los aliados, volviéndose una de las palabras más reconocidas de la guerra aérea, a lo largo de incontables campos de batalla, desde los desiertos del norte de África hasta las afueras de Berlín. El estruendo del 88 y las siniestras explosiones de las ráfagas antiaéreas seguían siendo un recordatorio constante y aterrador del poder que tenían estos cañones. La munición disparada por estos formidables cañones de 88 milímetros venía equipada con dos tipos principales de espoletas, cada una diseñada para maximizar su alcance letal en el cielo. Algunos proyectiles llevaban espoletas barométricas diseñadas para detonar una explosión una vez que alcanzaban una altitud preestablecida, lo cual era ideal para crear zonas letales donde normalmente volaban las formaciones de bombarderos. Otros dependían de espoletas de retardo de tiempo calibradas con precisión, programadas para detonar después de un número calculado de segundos en vuelo, asegurando una andanada densa capaz de dispersarse por los corredores aéreos enemigos. Independientemente de qué mecanismo los activara, el resultado era invariablemente sombrío. Miles de astillas de acero afiladas como navajas explotaban hacia afuera con tal violencia que podían cortar sin esfuerzo el metal, la piel y los huesos por igual. Era común que estos fragmentos decapitaran o desmembraran a la tripulación de inmediato. Incluso aquellos lo suficientemente afortunados como para evitar un impacto directo a menudo sufrían daños catastróficos en las superficies de control, las líneas de combustible o los motores, convirtiendo su avión en un montón de escombros que caía en espiral sin control. La letalidad de estos cañones aumentó por la sofisticada infraestructura de apoyo construida a su alrededor. Las baterías de defensa aérea alemanas solían tener sistemas de puntería avanzados, desde computadoras mecánicas comando Garate hasta radares portátiles Würzburg. Estos sistemas permitían a las tripulaciones calcular soluciones de disparo con una precisión notable, tomando en cuenta no solo la altitud y la velocidad de las aeronaves que se aproximaban, sino también pequeños desfases entre varias posiciones de cañones. Gracias a estas innovaciones, varios cañones podían ser coordinados por un solo equipo de mando, que a menudo no contaba con más de 5 especialistas, apuntando y disparando una batería al mismo punto del cielo. Este método eliminó la necesidad de una tripulación experta por cañón y cálculos individuales, aumentando notablemente las posibilidades de vencer a cualquier aeronave enemiga. La aterradora versatilidad del 88 no terminó con su guerra en los cielos. En la campaña de 1940 en Francia, estos cañones ganaron fama cuando los alemanes los usaron horizontalmente contra tanques franceses blindados, ¿no? La alta velocidad de salida del cañón y sus poderosos proyectiles acababan rápidamente con la mayoría de los vehículos blindados, un descubrimiento que daría forma a la doctrina antitanque durante el resto de la guerra. Para 1941, versiones específicamente modificadas del 88 estaban siendo desplegadas en el norte de África bajo el mando de Rommel. Su habilidad para alternar entre roles antiaéreos y antitanque fue clave contra los Crusader británicos y los Sherman estadounidenses, gracias al ingenioso diseño de la fuste. El 88 podía disparar contra blindados desde sus ruedas de transporte o instalarse con su base cruciforme en menos de 2 minutos y medio, permitiendo a las fuerzas alemanas responder rápido a amenazas en cualquier dirección. A medida que crecía la reputación del cañón, también aumentaba el apetito de los alemanes por una munición más diversa. En 1944, el catálogo de artillería alemán listaba 19 tipos de proyectiles para el 88, 8 tipos de proyectiles altamente explosivos para objetivos aéreos y blandos, 7 diseños antitanque perforadores de blindaje y varios penetradores de núcleo sólido solo para atravesar acero. Los proyectiles perforadores de blindaje perforador de blindaje eran de los más temidos. Estos proyectiles unían fuerza bruta e ingeniería avanzada, atravesando el blindaje de un tanque. Una espoleta de percusión retardada activaba una carga explosiva secundaria visible por un trazador luminoso, permitiendo a las tripulaciones seguir la trayectoria del proyectil. El proyectil antiblindaje estándar usaba solo impacto cinético, pero los alemanes también emplearon municiones de carga hueca o conformada,
Ojivas ingeniosas que concentraban la energía explosiva en un chorro sobrecalentado, capaz de atravesar placas gruesas de blindaje, derritiendo el acero como si fuera cera. Esta tecnología no se quedó solo en los cañones estáticos. El temible tanque pesado Tigre 1, que se convertiría en una leyenda de dominio en el campo de batalla, nació en gran parte gracias a estos desarrollos. En 1936, antes de que el Tigre se produjera, los planificadores alemanes, impresionados por el 88, hicieron planes para montarlo en un chasis blindado. Al llegar al frente oriental, el cañón de 88 milímetros del Tigre mostró el mismo impacto temido por los pilotos aliados desde tierra. Ahora, en una plataforma móvil capaz de cazar tanques enemigos en campos de batalla, al final ya fuera apuntado al cielo para destruir bombarderos o nivelado contra blindados avanzando. El cañón alemán 88 fue un arma que cambió las tácticas, aterrorizó a sus oponentes y aseguró su lugar como uno de los cañones más mortales y adaptables de toda la Segunda Guerra Mundial. Aunque el cañón de 88 milímetros montado en el poderoso tanque Tiger Wine compartía las mismas capacidades balísticas que sus primos antiaéreos, era un arma claramente especializada por derecho propio. El KW-K-36 era un cañón de tanque de una sola pieza recubierto por una camisa delgada. Un diseño optimizado para su uso en torretas sin comprometer su letal velocidad y precisión. A diferencia de las variantes antiaéreas, que normalmente utilizaban un cierre de recámara deslizante horizontal, el cañón del Tigre empleaba un bloque de cierre deslizante vertical, siguiendo el mismo enfoque utilizado en la mayoría de los otros cañones de tanque alemanes. Esto se combinaba con un sistema único de absorción de retroceso y un freno de boca de doble deflector, ingeniosamente diseñado para reducir la fuerza de retroceso que, de otro modo, sometería a una gran tensión a la pesada torreta y al chasis del tanque. El sistema de disparo mostraba adaptación cuidadosa al combate blindado. En lugar de estar ubicado directamente en el bloque de la recámara, el mecanismo de disparo se trasladó a la rueda de control del artillero a la altura del hombro. Esto facilitaba y aceleraba atacar objetivos al seguirlos con la óptica. La torreta del Tigre era una fortaleza de acero, blindada por todos lados. Esto añadía una masa considerable a una máquina ya formidable y contribuía a la reputación del tanque de ser tan pesado como poderoso. En cuanto a la munición, permaneció prácticamente idéntica a los proyectiles disparados por los cañones antiaéreos Black 18, 36 y 37 instalados en tierra. La principal diferencia era el uso de cebadores eléctricos, que necesitaban una batería de 12 voltios como la de un automóvil común. Para encender la carga propulsora, los diseñadores del tanque buscaron equilibrar potencia de fuego y practicidad. La capacidad oficial era de 92 proyectiles almacenados cuidadosamente en estantes cerca y bajo la torreta. Las tripulaciones ingeniosas solían encontrar formas de guardar proyectiles extra donde fuera posible, sabiendo que cada disparo podía hacer la diferencia entre sobrevivir o ser destruidos. En combate los resultados eran devastadores. El cañón de 88 del Tigre era tan preciso y potente que solía destruir objetivos de un solo disparo. Convertía los combates contra los tanques aliados en encuentros breves y brutales, otorgando una gran ventaja psicológica. Las tripulaciones aliadas a menudo temían la posibilidad de encontrarse con un Tigre acechando más allá del alcance efectivo de respuesta, esperando tranquilamente para eliminarlos. Mientras el Tigre tenía éxito, ingenieros alemanes crearon el PaK-43, una versión antitanque del 88. Al producirse a finales de 1943, pronto fue reconocido por aliados y enemigos como uno de los cazatanques más efectivos de la guerra. A diferencia de previos antiaéreos adaptados para tierra, el PaK-43 se diseñó especialmente para destruir vehículos blindados. Tenía un cañón de 2 piezas de fácil reemplazo y una recámara semiautomática que aceleraba la carga, permitiendo mantener una alta cadencia de fuego incluso en combates intensos. Montado en cureñas de giro completo, el PaK-43 podía girar fácilmente y enfrentar amenazas desde cualquier dirección. Ventaja clave en campos de batalla caóticos con peligro impredecible. En formación, sus proyectiles veloces atravesaban el blindaje frontal de casi cualquier tanque aliado, incluso a gran distancia. Mientras tanto, el cañón en sí estaba protegido por un escudo distintivo de blindaje inclinado en ángulo agudo, diseñado para desviar el fuego enemigo y aumentar la supervivencia de su tripulación. Esto no era solo un arma de emboscada cercana. Con un alcance efectivo de más de 15.000 metros,
El 43 también podía usarse como artillería general, proporcionando fuego de supresión o destructivo contra concentraciones enemigas fuera del contacto visual. La combinación de flexibilidad táctica y gran poder de penetración aseguró el legado del 88, consolidando su reputación como uno de los sistemas de armas más temidos y respetados de la Segunda Guerra Mundial. El potente cañón PaC-43 de 88 milímetros no estuvo mucho tiempo limitado a cureñas remolcadas o posiciones de campo. Al notar su gran potencial, los diseñadores alemanes lo adaptaron pronto para vehículos blindados de combate. Entre sus plataformas más notorias se encontraba el tanque pesado Tiger II, conocido comúnmente como el Königstiger, coloso de acero creado para llevar 40 proyectiles explosivos y 40 perforablindajes. Esta máquina apareció por primera vez en el Frente Oriental en 1944, enfrentando a las fuerzas soviéticas con un arma de gran penetración, potencia y precisión a larga distancia. Más allá del Tiger II, el PaC-43 se montó en una amplia variedad de chasis autopropulsados, transformándolo en un temible sistema móvil antitanque y rompebúnkeres. Un ejemplo notable fue el Nashorn o Rinoceronte, un vehículo ligero y rápido, diseñado para atacar tanques enemigos a larga distancia, aprovechando el alcance del PaC-43 para atacar antes de que los adversarios reaccionaran. Todavía más infame fue el Ferdinand, un cazatanques pesado apresurado al servicio para el gran enfrentamiento en Kursk en 1943. Unos 89 de estos gigantes participaron en la batalla, donde, a pesar de importantes problemas iniciales con su fiabilidad mecánica y la falta de ametralladoras defensivas, se informa que destruyeron hasta 200 tanques soviéticos. Los que sobrevivieron a Kursk recibieron mejoras como una ametralladora en la proa y ópticas mejoradas, surgiendo con el nuevo nombre Elefante y una reputación letal que pocos tripulantes aliados envidiaban. El letal PaC-43 y los blindados siguieron colaborando. Los ingenieros lo instalaron en el chasis del Panzerjäger Panther, creando el letal Jagd Panther. Este depredador de 46 toneladas llevaba 60 proyectiles y combinaba gran movilidad, llegando casi a 50 km por hora en carretera. Con el poder devastador del 88, aunque se completaron menos de 425, estos cazatanques participaron en casi todos los frentes, desde Normandía hasta los bosques de las Ardenas. Incluso las tripulaciones aliadas más experimentadas temían al Jagd Panther, sabiendo que sus primeros disparos solían decidir el combate. Alemania no fue la única en usar cañones antiaéreos de gran calibre que, en teoría, también servían como cazatanques. Gran Bretaña y Estados Unidos crearon potentes cañones, el británico de 94 milímetros y el estadounidense de 90 milímetros. Estas armas aliadas lanzaban proyectiles más pesados a mayores altitudes y, en teoría, a veces superaban al cañón alemán de 88 milímetros. Pero su tamaño y peso fueron limitantes. Los alemanes, en cambio, usaron entusiastamente sus cañones de 88 milímetros en varios roles. Los aliados solían mantener sus grandes cañones en funciones antiaéreas, mientras otros los usaban también contra tanques y fortificaciones. Este enfoque alemán impulsó una ola de innovaciones técnicas destinadas a maximizar la versatilidad de su preciado cañón. Desarrollos como los cargadores asistidos por energía aceleraron los ciclos de carga, mientras que dispositivos sofisticados para ajustar espoletas permitieron a las tripulaciones adaptar los proyectiles con precisión para explosión aérea o impacto, aumentando la letalidad contra aeronaves y objetivos terrestres. Los sistemas mejorados de manejo de municiones significaban que los cañones podían mantener tasas de fuego intensas, sin que el cansancio de la tripulación ralentizara las operaciones. Juntos, estos perfeccionamientos convirtieron al 88 en algo más que un arma. Se volvió una herramienta flexible y profundamente integrada en la guerra de armas combinadas alemana, igualmente capaz de barrer bombarderos del cielo, destruir tanques a más de 1 milla de distancia o pulverizar puntos fuertes obstinados que bloqueaban el avance de la Wehrmacht. En cada frente donde apareció, el 88 consolidó su lugar como una de las armas más temidas y respetadas de toda la guerra. Lo que distinguió a los alemanes fue su enfoque inventivo y adaptable al cañón antiaéreo de 88 milímetros. En lugar de limitarlo al estrecho papel de defensa antiaérea, estudiaron continuamente su desempeño en el campo de batalla y perfeccionaron su uso a lo largo de toda la guerra.
Esta disposición a experimentar y modificar significó que el cañón evolucionara mucho más allá de su propósito inicial. Sus temibles ráfagas contra bombarderos a gran altura eran igualadas por su poder devastador cuando se usaba contra tanques, búnkeres e infantería atrincherada, al dominar cómo adaptar un solo calibre a roles de combate tan variados. Ya fuera montado en plataformas antiaéreas elevadas, oculto en posiciones de campo o instalado dentro de enormes búnkeres blindados, los alemanes convirtieron el 88 en un arma legendaria y versátil. Ganó reputación duradera no solo como equipo, sino como símbolo de ingeniería alemana, creatividad y versatilidad en el campo de batalla. Aquí presento la entrevista auténtica con Günther Vogel, quien siendo adolescente sirvió en una batería antiaérea Flak de 88 milímetros. Él narra vívidamente los momentos angustiosos que vivió en combate. Fuimos reclutados en febrero de 1944. La graduación fue, por pura coincidencia, el 6 de junio de 1944, de lo cual nosotros, los muchachos, no estábamos al tanto. Mientras estábamos ocupados instalando nuestro cañón modelo 1937 de 20 milímetros en Neugruben-Fischbeck, en la zona del río Elba, al sur de Blankenese, cerca de Hamburgo. Nunca nos dijeron los números ni designaciones de las unidades en que servíamos. Los auxiliares de la Flak se reclutaban en escuelas secundarias y se asignaban a radar, comunicaciones o armamento. Mi especialidad era artillero en un cañón de 20 milímetros modelo 1937 y como tal estaba sujeto a ser asignado a diferentes baterías de 88. El campo de entrenamiento Busum estaba en Schleswig-Holstein. 1944. Estuve destinado en Hamburgo durante algunos ataques grandes, pero un cañón de 20 milímetros solo tiene cierto alcance. Decidieron que era mejor proteger un aeródromo cerca de Hannover, así que nos movieron cerca del pueblo de Bar. Llegamos ahí el 2 de agosto, el día 4 estábamos jugando con el cañón, fingiendo que disparábamos a aviones. Teníamos todos esos aviones de entrenamiento Focke-Wulf alemanes. Apuntábamos a los aviones de entrenamiento. Cuando aterrizaban como objetivos, gritábamos tac, 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 imitando el sonido de un arma disparando. Éramos 5. Yo estaba sentado en la silla de la ametralladora, jugando a disparar a aviones fantasmas, cuando de repente hubo disparos y una explosión. En solo segundo y medio, mi compañero giró la ametralladora y disparé hacia el sonido de la aeronave acercándose. Desde las 3, todos los aviones de entrenamiento despegaban y aterrizaban hacia el oeste. A las 9. Este Mustang llegó a las 3 y voló sobre un bosque junto a nuestra ametralladora. Giré la ametralladora y lo seguí mientras desaparecía a las 9, justo sobre nosotros. Las ametralladoras disparaban ráfagas a ambos lados, cosiendo la arena como en una película. Nadie resultó herido. Noté que una de mis balas arrancó un pedazo del ala en el lado derecho del avión. Luego bajó en picada, no fue derribado, despegó y desapareció. El comandante del aeródromo nos felicitó y nos informaron que lo derribamos. Nosotros, la tripulación del cañón, fuimos ascendidos a otras baterías antiaéreas. Tras un corto permiso en casa, recibimos órdenes y boletos de tren para presentarnos en distintas baterías de la Luftwaffe en el país. La mía estaba ubicada en lo que entonces se llamaba el Protectorado Polaco, cerca de Odetal-Bleckhammer en la Alta Silesia. Pero no había disponible ningún cañón antiaéreo ligero, así que me reentrenaron como artillero lateral en un 88. Al inicio del avance soviético, en enero-febrero de 1945, se le asignó a Eli una ametralladora Skoda de doble cañón, modelo 1918, estuvo 25 años guardada en una caja de madera y aún olía a aceites industriales. Tardé una semana en notar que 2 cañones necesitaban al menos 3 manos. Un teniente de cabello canoso, antes mayor en el ejército austriaco de 1915, proporcionó esas manos. Luchamos juntos durante las largas noches de febrero de 1945 hasta que Hermann Göring ordenó retirar a todos los jóvenes. Al saberse que los soviéticos ejecutaban a enemigos menores de edad armados, pues no estaban protegidos por la Convención de Ginebra, surgió el término Franc-Tireur, que era un francotirador civil o partisano. Me faltaban 4 meses para alcanzar la mayoría de edad. Recuerdo estar de guardia con una unidad antiaérea de 88 milímetros durante una incursión estadounidense en la zona industrial el 22 de agosto de 1944.
Mientras las baterías de cañones de 88, 105 y 128 milímetros defendían la ruta de los bombarderos desde Italia, un B-24 se estrelló cerca de nuestra batería. Nos ofrecimos como voluntarios y pude participar en el saludo de honor a los aviadores estadounidenses caídos el 24 de agosto. Absolutamente, ellos ocuparon un pueblo, una iglesia, un campanario que había sido ocupado por una unidad Panzer. Con observadores adelantados, los rusos eliminaron a una guardia de 4 y luego dirigieron fuego de mortero hacia nosotros. Un proyectil cayó justo encima de mí cuando me agachaba para sacar una caja de granadas de mano. Me estaba agachando mientras estaba de pie en el lodo para jalar la caja hacia mi posición, donde estaba defendiendo con una ametralladora. Al ponerme de pie, un proyectil explotó en el terraplén sobre mí. Un pedazo de mortero golpeó el borde de mi casco. Ni sabía que me habían alcanzado. Entraron bastante alto, pero no pudimos verlos porque teníamos la vista en los diales, indicadores e instrumentos de dirección. Nuestros ojos estaban clavados en eso, así que no podías levantar la vista para ver de dónde venían. La mayoría de los ataques venían del sur, así que los seguimos. Estábamos al pie de los montes Sudetes, en la frontera entre Chequia y Alemania. Blechhammer era mortal para los bombarderos estadounidenses, pues había cientos de cañones y muchas baterías a lo largo de la cadena montañosa. Normalmente, cuando se acercaban, parecían pequeñas flechas plateadas en el horizonte, así es como llegaban. Sabíamos que no venían por nosotros. Estábamos a unas 3 o 4 millas del objetivo y nunca nos bombardearon. Durante el apogeo de la guerra aérea, las baterías antiaéreas alemanas lanzaban decenas de miles de proyectiles al cielo cada día, creando letales nubes de metralla, diseñadas para arrancar a los bombarderos aliados del cielo. La enorme cantidad de acero lanzada hacia arriba era asombrosa, una tormenta de hierro diseñada para proteger ciudades y fábricas de los incesantes ataques aéreos. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez se explora en las historias típicas de la guerra. ¿Qué pasó con toda esa metralla una vez que fue disparada? Por cada proyectil que explotaba cerca de una formación de bombarderos y lo rociaba con fragmentos, muchos otros fallaban, funcionaban mal o agotaban sus espoletas sin dar en el blanco. ¿Dónde quedaron estos proyectiles de acero de alta velocidad? ¿Qué tipo de estragos causaron una vez que la gravedad los trajo de vuelta a la Tierra? ¿Y quién terminó pagando el precio? Para defenderse de las implacables campañas de bombardeo de los aliados, la Alemania nazi construyó una extensa red de artillería antiaérea terrestre, conocida colectivamente como Flak. Estas armas estaban posicionadas en todas partes, desde pastizales abiertos en las afueras de los pueblos hasta azoteas en el corazón de los centros urbanos. Lo más imponente de todo eran las colosales torres Flak, enormes fortalezas de concreto reforzado erigidas en centros urbanos estratégicos como Berlín y Hamburgo. Repletas de cañones antiaéreos, estas torres no solo servían como formidables plataformas de disparo, sino que también funcionaban como refugios antiaéreos para miles de civiles. Mientras estas baterías disparaban al cielo para proteger a la población, la gran cantidad de munición usada tenía consecuencias no intencionadas. Toneladas de proyectiles sin explotar, metralla y fragmentos de acero caían de regreso, aterrizando frecuentemente en las mismas calles y barrios que debían proteger. El suelo bajo las batallas aéreas se volvió una peligrosa línea de frente, lleno de escombros mortales que causaban muertes, destrucción y miedo entre los ciudadanos. En ciudades como Viena, Berlín y Hamburgo, enormes torres antiaéreas se alzaban sobre los barrios, fortificaciones colosales de concreto, llenas de cañones antiaéreos pesados. Cada una de estas torres estaba equipada con baterías capaces de lanzar docenas de proyectiles altamente explosivos al cielo cada minuto, antes de que la era de los jets revolucionara el combate aéreo con interceptores veloces. Estas armas basadas en tierra representaban el principal escudo de Alemania contra los bombarderos aliados, siendo la última barrera seria entre las flotas aéreas enemigas y las ciudades que estaban debajo. Pero la artillería antiaérea era más que un peligro físico, era un arma de miedo. Las tripulaciones de bombarderos aliados a menudo veían las siniestras bocanadas negras de las explosiones de los proyectiles mucho antes de llegar a sus objetivos, oscuras flores de humo suspendidas de manera ominosa en el aire.
Estas señales advertían que habían entrado en cielos hostiles, donde los artilleros en tierra ya seguían sus formaciones. El núcleo de esta potente red de defensa aérea eran armas como la famosa Flak de 88 milímetros, A-36 y la más avanzada Flak 41. Estos cañones disparaban 25 rondas por minuto, lanzando proyectiles a miles de pies para intentar alcanzar o dañar aeronaves cercanas. Cada proyectil era como una granada aérea, con explosivos potentes y a veces compuestos incendiarios para causar más devastación. Fue diseñado para detonar a una altitud calculada, activado por una espoleta que el equipo ajustaba antes de disparar. Cuando un proyectil alcanzaba la altura prevista, estallaba violentamente lanzando una lluvia de fragmentos de acero afilados como navajas en todas direcciones. Cualquier aeronave en esta esfera letal sufría graves consecuencias: controles destruidos, líneas de combustible rotas o tripulantes abatidos por la metralla. Estos cañones antiaéreos no se diseñaron para golpear con precisión a bombarderos veloces. Por las grandes distancias y cortas ventanas para los objetivos, tal precisión era irrealista. La estrategia consistía en saturar grandes áreas del cielo con explosiones aéreas cronometradas, elevando las probabilidades de que los bombarderos atravesaran estas mortales nubes de fragmentos. Los proyectiles antiaéreos variaban en tamaño, desde 75 milímetros hasta unos robustos 120 milímetros de diámetro, cada uno con suficiente fuerza explosiva para crear un espacio aéreo letal. Sus explosiones dependían de la fragmentación, haciendo de la puntería un brutal juego de números. Satura los cielos con acero y tarde o temprano algo vital será alcanzado. Para las tripulaciones de bombarderos rumbo a los objetivos. En el Reich, estos cinturones de metralla eran un obstáculo aterrador, uno capaz de arruinar una misión antes de que llegaran los interceptores de cazas. Aún así, la dependencia alemana de espoletas temporizadas expuso una debilidad crítica en su estrategia antiaérea. Una vez que un proyectil salía del cañón con su espoleta preestablecida, no podía ajustarse a las maniobras dinámicas de un bombardero, zigzagueando o acelerando para evadir la artillería antiaérea. Un pequeño cambio en altitud o velocidad podía inutilizar un disparo preciso, haciendo que el proyectil explotara en el cielo vacío. Sus fragmentos letales se dispersaban demasiado lejos para causar daño real. Aunque fallaban, las baterías de estos cañones solían superar esas limitaciones por su gran volumen de fuego, saturando el espacio aéreo con explosiones superpuestas. Creaban corredores mortales que los bombarderos debían cruzar, haciendo cada misión en espacio hostil muy peligrosa. Por esta razón, la artillería antiaérea se convirtió rápidamente en una de las peores pesadillas que atormentaban a las tripulaciones aéreas aliadas. Veteranos de la Octava Fuerza Aérea o del Mando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea solían considerar la artillería antiaérea más aterradora que los cazas enemigos. A diferencia de un avión atacante, la artillería antiaérea era invisible hasta explotar y sus detonaciones impredecibles. Nubes violentas de metralla aparecían de la nada, sacudían a los bombarderos, abrían agujeros en las alas y fuselajes, y a veces mataban o mutilaban a los tripulantes al instante. Nos sorprende que servir en bombarderos pesados fuera una de las tareas más mortales de la guerra. En 1943 y 1944, un tripulante de bombardero aliado solo tenía 1 de cada 4 posibilidades de completar todas sus misiones sin daño. Pero las consecuencias de todo este intenso fuego antiaéreo no terminaban con las formaciones de bombarderos en el aire. Cada proyectil disparado al cielo caía de regreso. Esto significaba que por cada proyectil que daba en el blanco, o al menos explotaba lo suficientemente cerca como para rociar a un bombardero con fragmentos, docenas más detonaban demasiado pronto, demasiado tarde o no explotaban en absoluto. Tras cumplir su función letal en el aire, los restos, fragmentos, casquillos y a veces proyectiles sin explotar caían a la tierra por gravedad. La ironía era evidente. Las ciudades alemanas con fuerte defensa antiaérea enfrentaban peligro tanto por las bombas enemigas como por sus propias armas. Después de un ataque, las calles, patios y azoteas a menudo quedaban cubiertos de pedazos irregulares de metralla y fragmentos de acero golpeados, una sombría evidencia de la tormenta de fuego que había pasado por encima. En ciertos vecindarios, los niños salían tras una alarma a recolectar metralla como macabros recuerdos
comparando quién hallaba los fragmentos más grandes o retorcidos. Aunque la mayoría de los fragmentos de metralla eran relativamente pequeños y para cuando terminaban su larga caída, a menudo carecían de la masa o velocidad para causar una destrucción generalizada, no eran en absoluto inofensivos. Los fragmentos más grandes tenían velocidad suficiente para atravesar techos, romper ventanas y a veces herir o matar a peatones desprevenidos al aire libre. Este riesgo era tan reconocido que los manuales de defensa civil en Alemania aconsejaban no solo refugiarse de las bombas aliadas, sino también mantenerse protegidos, hasta mucho después de que los bombarderos se fueran, para evitar lesiones por escombros que caían. En Berlín, Hamburgo y Viena hay casos de personas alcanzadas por metralla que cayó mucho después del ataque aéreo. Las sirenas ya no sonaban. En Hamburgo, durante los bombardeos de 1943, especialmente en la Operación Gomorra, los registros del hospital local incluyen casos de civiles que fueron ingresados con lesiones en la cabeza o laceraciones causadas por la caída de escombros de la artillería antiaérea. Hay informes similares de los distritos centrales de Viena, donde las torres antiaéreas en zonas densas generaron peligros locales por su fuego protector y los bombardeos. Mientras los bombarderos aliados enfrentaban el terror de la artillería antiaérea en el cielo, los civiles alemanes abajo sufrían sus propias consecuencias, calles brillando con fragmentos retorcidos y edificios marcados por impactos. Y el conocimiento constante de que cada esfuerzo por protegerlos traía consigo sus propios peligros ocultos. Era una realidad aleccionadora de la guerra total, una en la que el simple acto de defenderse podía convertirse de formas más pequeñas y perturbadoras en otra amenaza. Los cascos de acero y el concreto grueso no solo protegían de las bombas, también eran esenciales contra los proyectiles antiaéreos usados para defenderlos. Las cifras exactas son frustrantemente difíciles de conseguir. Los registros oficiales alemanes de la época de guerra casi nunca distinguían las bajas civiles o los daños a la propiedad causados específicamente por la caída de restos de proyectiles antiaéreos. No obstante, relatos, informes locales y registros hospitalarios muestran que el riesgo no era insignificante. Aunque los cañones antiaéreos cumplían su función al detonar proyectiles y destruir bombarderos enemigos, también esparcían grandes cantidades de fragmentos de metal al rojo vivo sobre zonas urbanas. Para cualquiera que estuviera afuera, este acero que caía representaba un peligro real y a veces mortal. Los refugios reforzados, los búnkeres y los cascos mitigaban la amenaza, pero nada podía eliminarla por completo. Una imagen más clara proviene de un ejemplo poco probable pero revelador fuera de Alemania: el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Esa mañana infame, mientras los artilleros estadounidenses disparaban fuego antiaéreo contra oleadas de aviones japoneses, los proyectiles explotaban sobre el puerto, llenando el aire de fragmentos letales. Solo se sabe que una bomba japonesa cayó en la ciudad civil de Honolulu. Al disiparse el humo, 68 civiles murieron y 35 resultaron heridos. La Junta de Pearl Harbor del Ejército concluyó en 1943 que 48 muertes civiles probablemente fueron causadas por el fuego defensivo de Estados Unidos y no por municiones japonesas. Fragmentos de proyectiles hallados en casas y cuerpos tenían sellos de la Marina de los Estados Unidos, un recordatorio aleccionador de lo rápido que incluso las defensas bien intencionadas pueden causar tragedias no intencionadas. No solo era la metralla, los proyectiles antiaéreos sin explotar también eran una amenaza constante. Muchos de estos proyectiles pesados no detonaban en el aire debido a espoletas defectuosas o cambios bruscos en la altura del objetivo. Cuando caían de regreso a la tierra, a menudo explotaban al impactar contra calles, patios o azoteas. Aunque un proyectil antiaéreo no tenía la potencia de una bomba aérea grande, podía romper ventanas, dañar fachadas, derrumbar estructuras pequeñas o matar a quien estuviera cerca. Los bomberos de Berlín y Hamburgo, durante intensos combates aéreos, reportaban ser enviados a sitios afectados no por bombas aliadas, sino por proyectiles antiaéreos caídos. Incidentes completos causados únicamente por el esfuerzo desesperado de proteger los cielos de la ciudad. Y el peligro de la artillería antiaérea no se limitaba a los cielos. En tierra, estos proyectiles antiaéreos, sobre todo los de 88 milímetros y 105 milímetros, causaban destrucción y muerte a distancias muy cercanas. A más de 80 años de que los cañones callaron,
aún se desentierran restos en toda Alemania. Junto a las más infames bombas sin explotar lanzadas por las fuerzas aéreas aliadas, proyectiles antiaéreos sin detonar todavía acechan bajo campos, jardines y calles de la ciudad. Recordatorios de que no todas las amenazas de guerra venían de los aviones enemigos. Registros reveladores del impacto local de la artillería antiaérea provienen de Berlín. Durante la guerra, la principal oficina de protección aérea de la ciudad de Berlín compilaba meticulosamente informes posteriores a cada ataque aéreo. Estos no eran solo listas de casas destruidas por bombas aliadas o fábricas incendiadas, también registraban la sorprendente magnitud de los daños causados por el propio fuego defensivo de Berlín. Un ejemplo notable surge en el resumen oficial tras un ataque aéreo el 7 de septiembre de 1941 entre cráteres y techos dañados. El informe mencionaba los daños de 57 granadas antiaéreas alemanas, de las cuales 10 eran proyectiles sin explotar en los vecindarios. Durante las primeras fases de la guerra aérea, especialmente en otoño de 1940, estos registros muestran un patrón sorprendente. En Berlín, más destrucción física fue causada por proyectiles antiaéreos perdidos o defectuosos que por las propias bombas aliadas. En el primer bombardeo aéreo de Berlín, el 26 de agosto de 1940, las pocas bombas británicas solo causaron daños estructurales menores. En el distrito de Dragones, un proyectil antiaéreo alemán falló y explotó en la calle, hiriendo a 4 civiles y rompiendo ventanas en varias cuadras. En Tiergarten, el imponente ayuntamiento del distrito perdió casi todas sus ventanas cuando otro proyectil antiaéreo alemán explotó cerca. En Wedding, un distrito obrero que se preparaba para la guerra, la metralla de la artillería antiaérea hirió a 7 civiles, uno de ellos de gravedad, sin esperanzas de sobrevivir. El patrón continuó el 7 de septiembre de ese año. Los registros de Sellendorf indicaron que el único daño importante no fue causado por bombas aliadas, sino por una bala antiaérea que impactó una casa en Herbertstraße. En Prenzlauer Berg, una bala antiaérea sin explotar atravesó el techo de un edificio en Dunkerstraße 84 y quedó alojada en el ático. Las autoridades se apresuraron a evacuar a la familia que vivía allí, temiendo que la bala pudiera detonar en cualquier momento. Y Berlín no era la única. Informes locales similares aparecen en los archivos de la época de guerra de Hamburgo, Bremen, Viena y decenas de pueblos alemanes más pequeños. Cada uno relata una breve pero reveladora historia sobre la naturaleza dual de la defensa aérea urbana. El desesperado intento de rechazar a los bombarderos aliados frecuentemente lo pagaban los civiles. Estas baterías estaban destinadas a proteger. Los peligros de la munición sin explotar y la metralla afilada suelen mencionarse brevemente en relatos de posguerra. Las estadísticas confiables sobre víctimas civiles, en especial niños, aún son difíciles de obtener. Las autoridades en guerra solían informar sobre daños de bombas o ataques enemigos, evitando resaltar los causados por armas defensivas alemanas. Sin embargo, en memorias, historias locales y literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, surge una imagen recurrente y casi inquietante. Niños con cubetas o sacos recorren calles llenas de escombros en barrios bombardeados, recogiendo fragmentos de metralla con entusiasmo. En Berlín, Hamburgo, Londres, incluso en las maltrechas calles de Leningrado y Stalingrado, los niños veían estos retorcidos pedazos de acero como trofeos de guerra y competían orgullosos por quién tenía la pieza más grande o más dentada. En Alemania, las juventudes hitlerianas o funcionarios locales a veces alentaban estas actividades como limpieza patriótica. Sin embargo, pese al entusiasmo, esos mismos pedazos de acero cayeron del cielo a gran velocidad hace poco, ya habiendo herido o matado a muchos civiles anónimos. Mientras estallan explosiones de artillería antiaérea, los pilotos aliados aterrorizados vuelan arriba. Sus consecuencias ocultas continuaron mucho después de que el ataque hubiera terminado. No solo permanecían los restos mortales en las calles, sino también en los proyectiles sin explotar ocultos bajo tierra, esperando ser hallados décadas después. En Londres, el historiador Angus Calder documentó cómo los chicos recorrían calles con cráteres y edificios destruidos buscando metralla. Se sentían especialmente orgullosos si podían conseguir un pedazo de una bomba alemana, mucho más codiciado que las astillas más comunes de los proyectiles antiaéreos británicos. Pero el fenómeno no se limitaba a Gran Bretaña.
En Alemania, entre las calles destruidas de Hamburgo, Berlín y muchos pueblos, los niños recogían con entusiasmo fragmentos de metralla antiaérea. Estos fragmentos caían tras fallar o estallar lejos de sus objetivos. Se recolectaban y comparaban en concursos en los patios para ver quién hallaba la pieza de acero más grande o retorcida. Sin embargo, recolectar estos recuerdos de guerra implicaba más que los riesgos evidentes de las ruinas inestables. El historiador Eduardo Westermann indica que estos fragmentos, afilados y a veces al rojo vivo, podían cortar la piel o causar heridas graves. Los niños a menudo deambulaban sin ropa protectora ni cascos, incluso mientras los ataques estaban en curso o mientras aún caían escombros frescos. Un juego atrevido para un niño podía ser fatal en segundos. El peligro no era solo de Gran Bretaña o Alemania. En el asediado Leningrado, la privación generó resistencia sombría. El historiador Richard Overy cuenta cómo Svetlana Magieva y sus amigos hicieron un deporte peligroso, buscar fragmentos que caían. Mientras los cañones antiaéreos en barcazas a lo largo del río Neva disparaban hacia el cielo, estos niños se quedaban afuera, compitiendo por estar lo más cerca posible cuando los pedazos de metal caían de nuevo a la tierra. El primero en recoger un fragmento humeante lo reclamaba como trofeo, un valor escalofriante que mostraba lo cotidiano del peligro. La fascinación por recolectar metralla fue tan común que llamó la atención de académicos. El arqueólogo Gabriel Muschenska exploró este fenómeno en su estudio Una lluvia dura, detallando cómo, en toda la Europa devastada por la guerra, los niños transformaban escombros mortales en recuerdos. La metralla quedaba en frascos, repisas o cajas bajo las camas, reliquias silenciosas del caos que desdibujaban la línea entre la inocencia y la violencia. La intensidad del fuego antiaéreo provocaba que estas escenas ocurrieran más allá de las capitales y campos de batalla principal. En 1943, los cielos de los Países Bajos eran ruta frecuente de bombarderos aliados que atacaban Alemania. Las fuerzas de ocupación alemanas llenaron los campos y pueblos holandeses con baterías antiaéreas. Las armas se volvieron parte habitual de la vida en los pueblos, tan comunes como las campanas de la iglesia. Estas baterías llenaban el aire de proyectiles, muchos de los cuales no explotaban o simplemente pasaban de largo su objetivo. A diferencia de las bombas que explotaban dramáticamente, estos proyectiles fallidos caían con inquietante imprevisibilidad. Los agricultores hallaban proyectiles gastados en sus campos, y los pobladores oían el golpe inquietante de estos al caer cerca. A veces estos impactos causaban poco daño, pero también hubo consecuencias graves. Proyectiles sin explotar quedaban en jardines o atravesaban techos de paja, y el daño causado por este incesante fuego antiaéreo no era simplemente teórico ni raro, estaba ampliamente documentado, especialmente en regiones ocupadas como los Países Bajos. De hecho, un testimonio extraordinario tanto de la minuciosidad holandesa como de la magnitud del problema proviene de los registros mantenidos por casi 1.200 municipios en todo el país. Estos gobiernos locales registraban cuidadosamente los incidentes de caída de municiones antiaéreas. Cada libro de registro es un archivo silencioso de cómo este peligro se integró en la vida diaria. Las entradas más frecuentes describían proyectiles no explosivos que atravesaban ventanas, astillaban vigas de madera o abrían agujeros irregulares en techos de tejas. A veces barrios completos tenían tejas remendadas o ventanas tapiadas, cicatrices de proyectiles que no alcanzaron sus objetivos en el cielo. Más graves eran los proyectiles explosivos que sí detonaban al impactar. Estos causaban devastación localizada, matando ganado en los establos, arrasando campos de trigo o huertos listos para la cosecha y destruyendo pequeños talleres, cobertizos o tiendas familiares. Ya habían superado las dificultades económicas de la guerra. Las consecuencias de estos impactos fueron tan amplias que las autoridades holandesas, bajo ocupación, colaboraron con la administración alemana para crear un Fondo Nacional de Compensación para los afectados. Cada reclamación pasaba por un riguroso proceso de evaluación. Los funcionarios no solo verificaban la magnitud del daño, sino que también intentaban confirmar la causa exacta. Realizaban investigaciones minuciosas para distinguir entre los daños causados por los bombardeos aliados y la destrucción provocada por los proyectiles antiaéreos alemanes. Inspeccionaban las propiedades buscando peligros, escombros o municiones sin explotar ocultas en áticos, jardines o bajo los pisos de graneros que podrían causar tragedias futuras. Una vez que estos lugares se consideraban seguros,
Los restos de los proyectiles solían ser recogidos por representantes de la administración económica alemana. Durante la guerra, nada se desperdiciaba. Hasta las carcasas rotas o fragmentos se fundían y reintegraban a la economía de guerra alemana, transformados de restos accidentales en materia prima para aún más armas. Una paradoja, los restos de la destrucción se recolectaban como cosecha y recibían nuevo propósito, dejando atrás su pasado violento en la guerra total. Desde los techos carbonizados de Berlín hasta las verdes llanuras holandesas, la huella de la Flak iba más allá de su enfrentamiento con aviones enemigos. Dejaba tras de sí vidrios rotos en las cocinas, paredes marcadas a lo largo de calles tranquilas y un miedo silencioso de que, incluso después de que los bombarderos hubieran pasado, el peligro aún pudiera caer silbando desde el cielo. Causó la muerte de agricultores en los campos, hirió a niños que salieron temprano por trofeos metálicos y afectó a comunidades enteras. A registrar daños y lesiones, curiosos memoriales burocráticos de los costos imprevistos de la defensa. Cuando los cañones cayeron en 1945, el legado de la artillería antiaérea alemana no desapareció. En muchos sentidos apenas estaba comenzando. La guerra demostró la devastadora efectividad del fuego antiaéreo concentrado, y los ejércitos del mundo lo notaron. Ingenieros y estrategas analizaron a fondo los diseños alemanes capturados, en especial los cañones de 88 milímetros que destruyeron muchos bombarderos y frenaron avances de tanques. Estas armas influyeron en los desarrollos de la posguerra, desde baterías antiaéreas soviéticas y de la OTAN hasta mejoras en cañones de tanques que adoptaron patrones de estriado, retroceso y tecnología de puntería, primero perfeccionados en las fábricas de artillería antiaérea alemana. Pero no se trataba solo del equipo. Toda la doctrina de defensa aérea en capas, con múltiples calibres, redespliegue rápido, coordinación por radar e incluso técnicas de camuflaje echó raíces a nivel mundial. Esto surgió por las lecciones que los aliados aprendieron duramente en Europa. Los sistemas antiaéreos modernos y las defensas guiadas por misiles deben parte de su efectividad a los cinturones de artillería antiaérea de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, historiadores militares y entusiastas siguen estudiando estos cañones, considerados entre las armas más infames y letales de la Segunda Guerra Mundial, y con justa razón representaron la tormenta perfecta de poderío industrial, brillantez en ingeniería y una necesidad bélica implacable. La Flak se convirtió en un símbolo de la guerra total, donde ni siquiera los cielos ofrecían refugio.